Hola, bendiciones, bienvenidos a este canal Verdades del día de hoy. Y hoy tengo una verdad, bueno, tengo varias, pero quiero compartir con ustedes una precisa que tengo en mi corazón. Se trata de ¿qué es dolo? ¿A qué hueles? Esa ha sido una tremenda predicación que he estado escuchando por mi pastor. Ha sido una predicación tremenda que ha profundizado la vida de un creyente, la vida de un hijo de Dios, y ha tocado mucho mi corazón porque esto me recuerda de una experiencia que yo tuve ya algunos años acerca de un sueño que tuve. Y mire, cuando yo digo que tuve un sueño, si a usted no le interesan los sueños o no cree en ellos, mire, yo le respeto su opinión. Pero yo quisiera que usted leyera la Biblia y se diera cuenta que verdaderamente Dios puede hablar a través de los sueños, porque precisamente eso es un diálogo de Dios, revelándote tal o cual cosa. Es cierto que hay personas con sueños mentirosos, que no han soñado nada y dicen que sueñan. Eso es una gran verdad. Pero hay personas que verdaderamente sueñan. Y no juzgue a todos por la misma razón. Primero escuche el sueño y después juzgue. Tírelo a la basura si usted quiere. Pero a lo mejor y puede haber algo que verdaderamente le pueda servir. Así que le pido por favor que me escuche con atención, porque este sueño se trata de vida o muerte, pero no de vida o muerte física, sino espiritual. Mire, mi pastor ha dado tremenda predicación acerca de ¿a qué hueles? ¿Cuál es tu olor? Pero él no habla de un perfume natural, sino espiritual. Y como le digo, me lleva a un sueño donde yo veía a una persona que estaba en el lugar como aislado de una ciudad, y miraba que hacia la orilla había un león rugiente, bravo, espiando. ¿Sabe lo que es espiando? Observando, mirando fijamente a esa persona que estaba ahí, como le digo, en un lugar aislado de la ciudad, pero en la ciudad, quiere decir que como en la orilla. Entonces, ese león miraba tranquilamente y observaba a él, a esa persona. Y de repente yo veo cómo el león comienza a dar saltos rápidamente, con una velocidad feroz, pero con un hambre de devorarlo, Y cuando llega a esa persona, hace su hocico abierto y no puede penetrar. ¿Sabe por qué no pudo penetrar? Por el olor de esa persona. Por el olor. Fue el olor que no le permitió penetrar sus colmillos, y sacudía su cabeza fuertemente porque no lo soportaba. ¿Y sabe por qué no lo soportaba? Porque esa persona olía la sangre de Cristo. Después el Señor me lo reveló cuando yo desperté de ese sueño. Le platiqué a mi esposo y él rápidamente me dijo, esa persona olía la sangre de Cristo, por eso no la pudo penetrar. Después se lo cuento a mi pastora y ella me dice rápidamente, aleluya, la sangre de Cristo cubrió esa persona. Así que ese es el olor que el diablo no soporta, la sangre de Jesucristo, porque es el único que fue puro, sin mancha, sin pecado. ¿Me entiende? Puro, sin mancha, sin pecado. Una pureza que el diablo
que el diablo no puede soportar ese olor. Le tortura al diablo, le tortura. Si usted hubiera visto la cara de ese león, torturado por ese olor, sacudía su cabeza como no soporto este olor. Por eso yo le digo, el único olor que el diablo no puede soportar es la sangre de Jesucristo. Sí, hermana, pero la Biblia también dice que la alabanza es como olor fragante. Sí, hermana, pero cuando la alabanza va con mancha, con pecado, ese olor no es tan fragante. Cuando esa alabanza va de labios para afuera, pero tu pecado está en tu corazón, eso no es tan olor fragante. Verdaderamente la sangre de Jesucristo es la que nos cubre delante del Padre y da olor fragante a Él, pero también al enemigo. Es la que nos cubre para que el enemigo no nos pueda devorar. ¿Sabe? Un día nos regalaron un montón de cosas y entre esas cosas que era pura comida, pero de repente empezamos a oler un olor horrible y moscas se estaban acercando a esa comida. Y nunca habíamos visto que entre tantas cosas de comida había un pedazo de carne. Y como no lo vimos, ahí estaba, pudriéndose. Y lo que vimos fue moscas y mal olor acercándose a esa parte de la comida. Entonces empecé a escarbar y encontré la carne podrida. Y a veces así nosotros olemos cuando estamos en la carne. Y déjeme decirle, la carne es un tema tan amplio, pero tan amplio, que nos embarca a todos. Sí, a todos. Gobierno de Dios o pueblo. Le pongo un ejemplo. El rey David, el rey Salomón, era gobierno, pero sin embargo hubo un momento de debilidad en su vida. Así que la carne nos envuelve a todos. Ese tema del pecado de la carne es tan amplio que embarca a todos. Así que todos debemos de verdaderamente hacer un está en nuestra vida. Un está en nuestra vida para que nosotros pensamos verdaderamente, ¿estoy en la carne, Señor? Verdaderamente estoy cubierta con la sangre de Cristo porque estoy pidiéndote perdón continuamente y limpiándome continuamente, y no estoy pensando que una vez tú me perdonaste y ya yo no debo pedirte perdón. Que una vez tú ya me perdonaste para siempre porque ya no debo pedirte perdón. O que una vez me arrepentí de corazón y ya no lo debo de hacer más. No, eso es constantemente, porque la carne se opone al espíritu. Pero cuando uno se fortalece en el espíritu, vence la carne. Pero cuando uno se fortalece en la carne gana. Y déjeme decirle que para Dios no hay tiempo. Para Dios no hay tiempo, pero el tiempo se tiene que hacer. Para las cosas de Dios no hay tiempo, pero el tiempo se tiene que hacer. Esa es la verdad, porque la carne gana, no hay tiempo. Pero sin embargo, tenemos que vencer y hacer un tiempo para las cosas del espíritu, para las cosas de la carne. Porque si no, vamos, y créanme que hacer cosas que fortalecen el espíritu es hacer también cosas para la carne, vencerla. ¿Me entiende? Entonces, cuando nosotros estamos cubiertos, porque estamos constantemente pidiéndole perdón al Señor, porque acuérdese,
La palabra dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y aquel discípulo que preguntó dijo 7, pensando que tenía la revelación, ¿verdad? 7 veces es el número perfecto en la Biblia. Y el Señor le dijo, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Eso qué quiere decir? Que debe ser un continuo pedir perdón, continuidad de pedir perdón de corazón, no pedir perdón por remordimiento, sino por arrepentimiento, porque eso es muy distinto el remordimiento. Hay gente que pide perdón muy ligeramente a Dios y ni siquiera le confiesa realmente cuál es el pecado. Pero yo le voy a decir, un día, un doctor me pidió perdón porque yo le dije que, con respeto y con mi derecho, le dije que no me estaba sintiendo bien tratada. Y él me dice, discúlpame, y abre así sus brazos y se quita su máscara. Porque cuando yo fui doctor, yo dije y confesé, juramente, algo así, que lo iba a hacer bien, que iba a ser leal con mis pacientes, y contigo me estoy equivocando. Y no era un doctor cristiano. Y él estaba dando un ejemplo de un verdadero arrepentimiento, reconocer nuestros pecados. Porque a veces hasta pedimos perdón a Dios, pero ni siquiera confesamos por qué estamos pidiéndole perdón. Y es porque verdaderamente no nos estamos arrepintiendo. Cuando vengamos a Dios a arrepentirnos, tenemos que decirle por qué precisamente necesitamos su perdón. ¿Por qué precisamente necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie y nos cubra? Para que el león rugiente que en estos días, hoy por hoy, hoy más que nunca, porque es reino contra reino, está buscando a quien devorar. Así que la sangre de Jesucristo, hoy por hoy, tenemos que cubrirnos con ella. Tenemos que pedir perdón y limpiarnos con ella, para que verdaderamente podamos ser ese olor fragante delante de Dios y verdaderamente podamos torturar al enemigo por nuestro olor. Por eso yo te quiero decir otra cosa que viene ese sueño. Había dos hermanos, pero al que pude ver bien su cara era un hermano que yo conocía en ese momento. Yo sabía quién era. ¿Y sabes cómo lo vi? Cuando te digo que ese león venía a devorar a ese otro hermano, lo vi como si estuviera viendo una película. Él miraba a ver cómo ese león, qué iba a pasar, cómo ese león se iba a devorar a esa persona. No estaba preocupado porque el hermano iba a estar en peligro. Y así hay muchos. Imagínate a qué huelen ellos. Aquellos que están mirando a ver cómo cae. A ver qué le pasa. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios o que somos de Dios y pensar así? En ese sueño se me fueron reveladas 2 o 3 cosas que verdaderamente hay hermanos con doblez de corazón. Como te digo, ese tema de doblez de corazón también nos puede cubrir a todos, porque en algún momento nosotros podemos caer en esa actitud. Y es diferente cuando tú verdaderamente a veces no te sientes con fuerza o te sientes triste por algo, o estás viendo a alguien y de repente no sabes que lo estás viendo porque tu cabeza está, tus pensamientos en otro lugar, y eso se entiende, o que estás preocupado, que tienes muchas cosas y por eso a veces no saludas a tu hermano o diferentes situaciones. Pero cuando verdaderamente está ocurriendo eso, se entiende ante Dios.
Pero cuando es de doblez de corazón, imagínate. También la Biblia dice que Dios le da náusea el que hace divisiones y contiendas entre los hermanos. Él lo aborrece. Ahora Él es el que hace ese olor insoportable de chismería, de para que odien a la otra persona o para que no la miren bien. ¡Wow! Eso debe de dar asco ante Dios. Porque yo te digo una cosa, ya no se trata de hablar bonito, sino realidad. Sino realidad. Porque hay una cosecha que se tiene que preparar para el que está viniendo, que no va a venir en cualquier momento, sino hasta que la cosecha esté lista y Él pueda meter la hoz. Por eso es que debemos saber la verdad, la realidad y lo que es. No para ser popular, no para que nos den like, olvídate de eso, sino para que la cosecha se prepare, para que el Padre pueda decir al Hijo, la cosecha está lista, mete tu hoz y levanta. Recordémonos que Dios no va a poner una carga como hacen los religiosos, que ni Él mismo puede llevar. Él no va a hacer eso. Si Él nos está diciendo que perdonamos 70 veces 7, es porque Él también tiene muchas veces para perdonarnos. Y no se trata tampoco de que pecamos y Él nos perdone, pecamos, no. Se trata de que nosotros constantemente estemos delante de Él pidiéndole perdón, limpiándonos con la sangre de Cristo, pero también fortaleciéndonos para no caer más en ese pecado. Pidiéndole fortaleza para no volver a hacer ese pecado hasta que ese pecado desaparezca de nosotros. Porque mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta carne, todos los días, constantemente vamos a estar necesitando de Dios, pero sobre todo de la sangre de Jesucristo. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.